Muy bien, continuamos en el programa. Estamos con el doctor Jorge Francisco Cholvis. Un gusto tenerlo. Vamos a hablar de la Constitución. Lo mismo, compañero. Y la primera pregunta, porque el tema realmente es interesante. Parecería que es especial para los hombres de derecho, lo de la clase política, pero justamente a mí me gustaría ver la otra arista, que no tiene que ver tanto, hablando de la Constitución, que no tiene que ver con el derecho, que no tiene que ver tanto con lo político, a pesar de que todo es político, pero en este caso con la gente. Primero, ¿qué es una constitución? Para ser muy concreto, una constitución es un proyecto nacional institucionalizado al más alto rango normativo. Son los fines, los objetivos y los medios que se fija un pueblo para su trayectoria en su tiempo contemporáneo. A partir de esa definición, ¿es por un tiempo determinado? O la otra pregunta sería, porque si son esas necesidades que tiene el pueblo o que elige para la forma de gobernarse, las cosas van cambiando. Sí, nosotros vamos cambiando. Sí. ¿La Constitución tiene que ir adaptándose? Por cierto, la Constitución se tiene que ir adaptando a las distintas circunstancias históricas, sociales y culturales de los pueblos. Es el avance cultural, jurídico, cultural y político de los pueblos el que va determinando el avance constitucional. Un solo ejemplo, sí. Un solo ejemplo que nos viene de nuestra Constitución histórica, 1853, que es el pensamiento de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi no planteaba una constitución para que quede petrificada en el tiempo. Por el contrario, es muy importante que conozcamos el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que está desarrollado en su conocido libro, Bases y puntos de partida para la organización política de la Argentina. En otros también, pero vamos a referirnos a él. Cuando él le manda ese libro que le ha pedido la Convención Constituyente en 1853, después le pide un segundo ejemplar, una segunda edición, en donde le pide que tenga un proyecto para que también coadyuve a definir en esa convención cuál iba a ser el texto constitucional. Y Alberdi, en ese proyecto, habla del tema de la reforma de la Constitución. Entonces, esa segunda edición de Bases y puntos de partida es muy importante que se sepa, no solo por lo que en general trasunta todo su libro, sino que tiene dos temas que no son suficientemente conocidos. La primera de ellas es la advertencia que tiene esa segunda edición. En esa advertencia, la segunda edición, en Besanzón, Alberdi dice, este libro no debería haber tenido ese nombre, sino este libro se debería haber llamado Medios de Libertad, Orden y de Progreso para las Repúblicas Americanas de Origen Español. Los medios, los instrumentos, cómo íbamos a generar esa... Pero lo cierro brevemente, porque sé que el tiempo en este momento no es muy apto para hacer grandes desarrollos. Y entonces, él pone la reforma de la Constitución en la parte dogmática, en el artículo 30, no como todas las constituciones que lo ponían y lo ponen al final. Sí. ¿Y por qué dice que en el artículo 30? En la nota que aclara ese proyecto que le envió a la Convención Constituyente, establecía que lo pone ahí porque la reforma de la Constitución es un medio de orden y de progreso, porque evita los cambios violentos. Y por eso, el artículo 30 de la Constitución histórica, todavía vigente en nuestro país, habla de que la Constitución puede ser reformada en todo o en parte. Ahora, bueno, entonces, ¿por qué razón, y sobre todo muchos hombres del derecho, nos han hecho o han intentado hacernos creer que la Constitución buena en una provincia, en un Estado nacional, es aquella que no se reforma durante muchos años? Bueno, son concepciones que reflejan una actitud política. Ajá. Y un determinado interés. Entonces, la Constitución no debe estar solamente en cabeza de un solo individuo que tenga esa facultad. ¿Y entonces en cabeza de quién debería estar? Necesariamente en el ámbito del pueblo, en la participación protagónica de los pueblos, puesto de que una Constitución que no tiene el soporte de un pueblo queda meramente como una Constitución semántica. La doctrina americana
habla que una constitución sin ese soporte es una constitución mal, y solamente se debe buscar el living constitution, una constitución viviente. Entonces, con ese concepto, tendríamos que cambiar la constitución. Nosotros, la última reforma del 94, hecha en Santa Fe y Paraná. Claro, yo creo que debemos abrir un debate sobre qué proyecto nacional queremos los argentinos para este siglo XXI. Puesto de que la constitución vigente, producto de la reforma de 1994, fue producto de ciertas circunstancias históricas, políticas, no solo internas, sino externas. Sabemos la prevalencia que había en el mundo, cómo se comenzaba a desarrollar estas tesis del consenso de Washington, las políticas reaganianas, etcétera, etcétera. Y cómo, bueno, por determinadas circunstancias, esa reforma fue impulsada por un pacto, como se conoce con el nombre de Pacto de Olivos, en donde el pueblo no tuvo presencia en ese ámbito constitucional. Solamente se manejó a nivel de distintos círculos, digamos, de la doctrina o determinados personajes de la política. ¿Y cómo puede participar el pueblo en un debate de una reforma de la Constitución? Necesariamente el pueblo debe participar a través de sus distintas expresiones políticas, sociales, culturales, los movimientos sociales. Hay dos ejemplos que puedo brevemente mencionar de lo tanto que se puede decir al respecto, que es el caso de Italia, que en 1947, bueno, un poco antes, después de la Segunda Guerra Mundial, un país que estaba derrotado por la guerra, destruido, con un ejército que todavía estaba extranjero, que todavía estaba en sus tierras, pone en marcha una figura precisamente para resolver esta interrogante bien planteado por vos. Es decir, y ahí crean el Ministerio de la Constituyente. Ese Ministerio de la Constituyente fue el ámbito donde se concentró todo lo que se refiere a las reuniones, a las estadísticas, a las publicaciones, a los debates, todo lo que hacía, a qué constitución iba a regir los destinos de ese país italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo nace la Constitución de 1947 todavía vigente, con normas que fueron bastante importantes y todavía vigentes, como el artículo 3, y a su vez que permitieron a Italia avanzar y llegar en determinado momento a ser un país de alto desarrollo, sino que a su vez nace de ahí la clase política dirigente italiana, los de Gasperi, etcétera, que fueron delineando ese futuro. Ahora, entonces, pero quiero cerrar esto con un modelo, con un pensamiento propio de la Argentina, que fue el pensamiento del general Perón. En el modelo argentino para el pensamiento nacional, el general Perón, precisamente, él cuando vuelve a la Argentina, no quiere restablecer desde arriba la Constitución de 1949, a pesar que había sido derogada por un bando militar. Claro. Perón decía, no quiero, la Constitución no debe venir de arriba, debe venir de abajo. Por eso él genera la figura del Consejo Argentino para el Proyecto Nacional, que era para elaborar en ese ámbito todo lo que estamos hablando recién. Es decir, él puso en marcha ya un proyecto de reforma en el ámbito de la Secretaría Privada de Presidencia de la Nación, que se acordarán ustedes que estaba a cargo de Sor Vicente Solano Lima, que le encomendó a José Francisco Figuerola y a Alfredo Carela que ya comenzaran a elaborar ese proyecto. Y ellos han llegado a hablar lo he conocido directamente a través del contacto personal con ellos, de que con Perón ya habían tratado de sostener los principios básicos de la Constitución del 49 y sostener ello al debate. Por eso es necesario debatir. Este tema no debemos tener temor a debatir y debes tener una participación protagónica del pueblo, de sus distintas expresiones, puesto que esto no es solo un tema para abogados. Entonces, ahí ya tengo varias preguntas. La primera, cuando yo salgo con una cámara, voy a la calle, le pregunto con respecto a las necesidades de la gente, me va a decir que está preocupada por la inflación, el desempleo, la inseguridad. Dudo que alguien me diga, quiero discutir la Constitución. Claro, bueno. ¿Hasta dónde el pueblo puede sentir que es una necesidad de discutir esas cosas? Eso es ir al fondo de las cosas, esa pregunta. Es ir al fondo de las cosas. Se dice, como vos señalás, ¿para qué el pueblo habla de la Constitución si tiene problemas de trabajo, de educación, de transporte, de salud? No, yo al revés.
porque tiene problemas de trabajo, de educación, de transporte, de salud, debe hablar de la Constitución, porque la Constitución es un proyecto de país y que debe reflejar todo ese tipo de problemática. Al contrario, con ese criterio se lo margina al pueblo. Y acá es necesario no tener la soberbia de decir que a través de una determinada formación académica uno va a tener más razón o más inteligencia que un trabajador o que una maestra o que un empleado. No, al contrario. O sea que para debatir una reforma no tienen que ser todos abogados, seguro. No señor, no necesariamente. Vuelvo a decir, una constitución es una estructura multiestructural y polisegmentaria. Los distintos sectores de la comunidad y las distintas temáticas, la jurídica, la económica, la social, la filosófica, la ética. ¿Qué país queremos los argentinos seriamente para formarnos nuestro futuro en nuestro ámbito contemporáneo? ¿Cómo los argentinos vamos a transitar en este mundo? ¿A través de qué caminos, de qué marco político vamos a transitar? La educación en la Constitución, por ejemplo, ¿qué sistema educativo vamos a desarrollar? Es decir, son todas, por ejemplo, la salud y los medicamentos en el marco del proyecto nacional, la protección diferenciada que merecen las pequeñas y medianas empresas nacionales, el tema de la tierra. Acá ustedes tienen el ejemplo de la Constitución de Santa Fe de 1921, donde fue una de las primeras constituciones, hablando de las generaciones constitucionales, una de las primeras constituciones de la Argentina que incorporaba normas del constitucionalismo social. No solo en lo que se refiere al tema de la tierra, que esa Constitución de Santa Fe de 1921 es resultado del grito de Alcorta, puesto de que no por casualidad el presidente de esa Asamblea Constituyente, Manuel Menchaca, fue el gobernador que había sido electo en 1912 en la provincia de Santa Fe. Acá no es cuestión de partido, acá es cuestión de hombres y de ideas y de resultados. Esas elecciones de Santa Fe de 1912 fueron las primeras elecciones que se hicieron bajo las leyes electorales de 1911 y 1912, que se habla que fueron las leyes, no, fueron leyes electorales. Y acá triunfó el radicalismo con el gobernador Menchaca. Bueno, ustedes saben, no me quiero extender sobre el tema del grito de Alcorta, porque por ahí, pero bueno, ese resultado de esa comisión que se formó para ver cuál era la situación entre los colonos, los terratenientes, los comerciantes que estuvieron apoyando a los colonos, puesto de que también se dio esa circunstancia, los curas párrocos, los netri, curas párrocos de Alcorta, de Vigán, de Máximo Paz. Ahí está. Y esas primeras discusiones que se dieron en los sótanos del comerciante Bujaral, cuando cae el padre Pascual Netti a una asamblea que estaban los colonos y donde había socialistas, anarquistas y demás, las consecuencias, las primeras reacciones que tuvo, después se dieron cuenta que no era el camino, que al contrario tenían que avanzar en esa lucha por la tierra para el que la trabaje. Ese es el mensaje del grito de Alcorta sintetizado. Y a su vez en el artículo, además 35, esa Constitución de 1921, también tenía normas que se referían al trabajo y a otra serie de normas del constitucionalismo social. Por cierto, esa Constitución también, por cuestiones formales, de restricción constitucional del mandato, fue dejada sin efecto. Eso está escrito en un trabajo de Manuel Montes de Oca. Doctor, yo he visto que usted recorre el país hablando de estos temas, de la Constitución, vi que estuvo en Corrientes, por todos lados, por todo el país. Ahora, ¿cuál es el nivel de receptividad en la gente? Porque si uno da una charla sobre inseguridad, capaz que se llena. O va a decir que va a poner mano dura, por ahí le va bien o no. Pero, ¿qué dice la gente cuando lo escucha? Los políticos, la dirigencia política. Cuando usted habla de discutir justamente el futuro de nuestro país a partir de la Constitución. En mi caso, en el contacto inmediato, tengo una gran satisfacción. Quizás lo que falta, o lo que me falta, es este tipo de posibilidades que dan ustedes como para tratar de transmitir
Uno queda siendo un pequeño predicador de una serie de ideas y nada más. Pero tengo ejemplos muy gratificantes. Por ejemplo, una vuelta estuve hablando en Resistencia, atrás de un canal, abajo de unos algarrobos, piso de tierra, con un grupo de trabajadores que estaban haciendo sus casas, los perros dando vueltas y tomando mate, hablando de la Constitución. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Cuál era la devolución que tenía? Con una gran atención, con una gran atención. Hay que tener confianza en el pueblo, en la gente, con una gran atención. Es decir, eso es la barrera que debemos romper. La grieta famosa de hoy día, Sí. La grieta tiene distintas expresiones, o se la puede observar de distintas maneras. Por ejemplo, la grieta de la desigualdad, la grieta cultural, pero hay una grieta que solo se rompe de esta manera, que es la grieta constitucional. Se rompe con el debate. La Constitución Nacional de 1949 desapareció de la historia. Tal es así que no integra los antecedentes constitucionales argentinos. Tanto en el texto escrito, como si ustedes van por la avenida Entre Ríos, Buenos Aires, en las verjas del Congreso Nacional, verán cuáles son las constituciones. 1853, 1860, 1866, 1898, 1957. Es la gran desaparecida. Esa es la grieta que todavía la República Argentina no ha podido superar. Por eso es importante el debate constitucional. Por eso debemos en la Argentina, tenemos en la Argentina que avanzar en ese debate constitucional con la mayor seriedad, puesto de que, como decía antes, esto, y lo decía Perón, esto es el camino hacia un proyecto nacional que debemos participar todos y ir a su vez a lo profundo del tema. ¿Y cuál es lo profundo del tema? Y precisamente el mayor problema jurídico que existe hoy día, en mi concepto, no pasa por la denominación o el de los derechos o el listado de los derechos. El mayor problema jurídico que existe es hacer vigente la vigencia de los derechos, el goce efectivo de esos derechos. Y ese goce efectivo de los derechos está dado precisamente por los medios, los instrumentos, aquellos que hablaba Alberdi. También Sampay, en su libro Introducción a la Teoría del Estado, hablaba de que esos medios e instrumentos deben estar sancionados en una Constitución. Yo los identifico con el nombre de normas de política económica constitucional, puesto que la Constitución no solo está dirigida para ser aplicada al pueblo y hacerle un determinado corral para que no se mueva. No, la Constitución debe ser el ámbito donde un pueblo desarrolla su proyecto. Está dirigida a los gobernantes, está dirigida al pueblo. Y la principal función de una Constitución, la principal función, en última instancia, de una Constitución, es su rol docente, para que el pueblo sepa cuáles son los derechos que tiene para transitar hacia esos fines y objetivos que se ha fijado. Y esto es una historia vieja también. Si me permitiste, voy a dar un ejemplo. Sí. ¿Qué ocurría en Roma, con el patriciado romano? Con el patriciado romano tenía la facultad de la iuris dictio, de decir el derecho. Y a medida que Roma iba tomando otras naciones, se iba formando lo que luego se denominó la plebe romana. Y una de las banderas de lucha en ese tiempo histórico de la plebe romana fue por su derecho a saber cuál era el derecho. Y hoy día te pregunto, ¿quién conoce en la calle a la Constitución? ¿Qué derechos puede justificar? ¿Cómo puede defender? ¿Cómo puede impulsar esos objetivos que el pueblo argentino, en el marco de una grandeza, sin querer pretender someter a nadie, ni mucho menos, pero tenemos todo el derecho a vivir con dignidad? Como decía Perón en ese testamento político, ser una nación en sustancia y no una nación en apariencia. Es decir, ese pensamiento de Perón que estaba reflejado en esas tres banderas que tenía el preámbulo de la Constitución del año 49, soberanía política, independencia económica y justicia social, que están las tres entrelazadas.
en el marco de promover la cultura nacional. ¿Para qué promover la cultura nacional? Precisamente para que sea el pueblo soberano el que esté en condiciones de impulsar un proyecto y no ser sujeto a improntos individuales de cualquier sujeto que quiera incidir en su camino. Por eso lo importante es debatir, lo importante es poder confrontar en el mejor de los sentidos e ir a los principios básicos que debemos luchar como pueblo para tener, en mi concepto, esa trilogía de banderas que hacen a una nación en sustancia y no una nación en apariencia, en el marco de una realidad contemporánea compleja como la que sabemos que es esta y que quizás seguir desarrollando me llevaría un tiempito más, pero bueno, en síntesis ese puede ser. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos y traernos estos conceptos para debatir entre todos y repensar la Constitución también. Yo le estoy agradecido a usted, a vos en especial, porque es una oportunidad que me permite dejar una idea dando vuelta y quizás acá los compañeros y compatriotas, mejor dicho, de Santa Fe, puedan ayudarnos a profundizar este debate y no solo a tener un debate constitucional en el marco de la Constitución provincial, sino en el marco de la Constitución nacional, que es el marco de un proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos.